Shalom. El favor de nuestro Padre Yahweh sea con ustedes. El Ruach Kadosh, mal traducido como Espíritu Santo, está hablando a las congregaciones cristianas a que escuchemos su voz, salgamos de ahí y le sigamos. Estudios por Kehila, el atrio de Yol, Baf, G, su siervo Sergio Venegas. Estudio. El falso don de idiomas, mal traducido como lenguas, profecía dada a Yesayahu, mal traducido como Isaías. Yesayahu 28, 7, pero también estos están aturdidos por el vino y han divagado por el licor. El Kohanim y el profeta están aturdidos por el licor. Están confundidos por el vino. Han divagado por el licor. Están aturdidos en su visión, y han titubeado en sus decisiones. 8. Todas las mesas están llenas de vómito y suciedad, hasta no quedar lugar limpio. 9. ¿A quién le dará instrucción? ¿A quién le expondrá un mensaje? ¿A los recién destetados, que recién los han quitado de los pechos? 10. Ese mismo murmullo tras murmullo, balbuceo tras balbuceo. Ahora aquí, después allá. 11. Ciertamente, como uno que le habla a la gente en una jeringonza tartamuda y en un idioma extranjero. 12. Es aquel que les declara: este es el lugar de reposo. Que repose el cansado. Este es el lugar de reposo. Pero ellos no quisieron escuchar. 13. Para ellos la palabra de Yahweh es murmullo tras murmullo, murmullo tras murmullo. Balbuceo tras balbuceo, balbuceo tras balbuceo. Ahora aquí, ahora allá. Y así marcharán, pero se caerán de espaldas, y quedarán golpeados, atrapados y capturados. Profecía para los falsos Kohanim. El Ruach habla por medio de Yesayahu sobre el falso don de idiomas o balbuceo y en lengua tartamuda, y que caerían de espaldas, como los pentecostales, y que serían atrapados y capturados en el error de la falsa doctrina. Amados, la verdad sobre los dones del Ruach Kadosh. Durante años yo fui engañado por el pentecostalismo, ya que fui miembro de la Iglesia Evangélica Pentecostal. Por esta razón entonces dejé a los pentecostales y me dedico a decir la verdad. Esto es lo que explicaría este estudio bíblico. Ponga mucha atención. Sabemos que Satanás es el padre de la mentira, tal como dijo Yahshua en Juan 8:44. Esto significa sencillamente que Satanás es el mayor especialista en falsificar las cosas de Yahweh, como por ejemplo los dones del Ruach que él dio a su asamblea. Por eso es que en Apocalipsis dice que Satanás es el que engaña al mundo entero, durante esta era, que está dominado por el mal. Gálatas 1. 4. Apocalipsis 12, 9. El Nuevo Testamento dice que Yahweh por medio de Yahshua ha dado los dones del Ruach para la edificación de su asamblea. Veamos cuáles son estos dones del Ruach. Analicemos cuidadosamente los pasajes del Nuevo Testamento, donde el apóstol Paulo habla de los dones del Ruach. Estos pasajes se encuentran en la epístola a los Romanos capítulo 12. Y en Primera de Corintios capítulos 12 y 14. Lo asombroso es que cuando estudiamos estos pasajes bíblicos para conocer los dones del Ruach, descubrimos hasta qué punto las mal llamadas iglesias pentecostales y carismáticas han sido engañadas por Satanás y se han apartado totalmente de la clara enseñanza bíblica respecto a los dones que Yahshua dio a su asamblea, o mal traducida como iglesia. Todas esas iglesias pentecostales y carismáticos, sencillamente están siendo utilizadas por Satanás para engañar al mundo entero, como voy a demostrar. Y leamos cuál fue la enseñanza del apóstol Paulo, o mal traducido Pablo, respecto a los dones del Ruach. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, usted se conforme a la medida de la emuna, o mal traducido como fe. O el don de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, del que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Romanos 12. 6 al 8. No quiero, hermanos, que ignores acerca de los dones del Ruach. Sabéis que cuando eran gentiles se les extraviaba llevándolos como se los llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Ruach de Yahweh llama anatema Yahshua. Y nadie puede llamar a Yahshua amo, sino por el Ruach Kadosh. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Ruach es el mismo, y diversidad de ministerios, pero el amo es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Yahweh
que hace todas las cosas de todos es el mismo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Ruaj, para provecho. Porque a este le es dada por el Ruaj, palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencias según el mismo Ruaj, a otro muna o fe por el mismo Ruaj, y a otro dones de sanidades por el mismo Ruaj, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de Ruaj, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Ruaj, repartiendo a cada uno en particular como él quiere, y algunos puso Yahweh en la asamblea. Primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, y los que administran, los que tienen el don de lenguas, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurar pues los dones mejores, mas yo les muestro un camino aún más excelente, seguir el Ahava mal traducido amor, y procura los dones del Ruaj, pero sobre todo que profeticen, porque el que habla lenguas no habla a los hombres sino a Yahweh, pues nadie le entiende aunque por el Ruaj habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la asamblea, así que quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la asamblea reciba edificación. Ahora pues hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿qué les aprovechará si no les hablaré con revelación o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta, la cítara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo sabrá lo que se toca con la flauta o con una cítara? Y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también ustedes, si por la lengua no diréis palabras, bien comprensibles, como se entenderá lo que decís. Porque hablarás al aire, tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado, pero si yo ignoro el valor de las palabras, se ve como extranjero para el que habla, y habla será como extranjero para mí. Así también ustedes, si anhelan dones del Ruaj, procura abundar en ellos, para edificación de la asamblea, por lo cual el que habla lengua extraña pida en oración poder interpretarla, porque si yo hago tefila, oración en lengua desconocida, mi Ruaj ora. Pero mi entendimiento queda sin fruto, que pues oraré con el Ruaj. Pero oraré también con el entendimiento, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, porque si bendice solo con el Ruaj, el que ocupa el lugar de simple oyente, como dirá el amén a ti, dando acción de gracias, pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Yahweh que habló en lenguas más que todos ustedes. Pero en la asamblea prefiero hablar 5 palabras con entendimiento, para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en modo de pensar. En la Torá está escrito en otras lenguas, y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice Yahweh. Así que las lenguas son por señal, no los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no los incrédulos sino a los creyentes. Si pues toda la asamblea se reúne en un solo lugar, y todos hablan lenguas, y entran indoctos o incrédulos, no dirán que están locos. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro exaltará a Yahweh, declarando que verdaderamente Yahweh está entre ustedes. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando se reúnen cada uno de ustedes? Tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o más 3 y por turno. Y uno interprete, y si no hay intérprete, calle en la asamblea. Asimismo los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen, y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos serán exhortados, y los ruaj de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Yahweh no es Elohim de confusión sino de Shalom.
Como en todas las asambleas de los Kadoshim vuestras mujeres callen en las congregaciones. Porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la Torá lo dice. Y si quieren aprender algo pregunten en casa a sus maridos. Porque es indecoroso que una mujer hable en una congregación, ¿acaso ha salido de ustedes la palabra de Yahweh? ¿O solo a ustedes ha llegado? Si alguno se cree profeta o Kadosh, reconozca que lo que os escribo son mandatos de Yahweh. Primera de Corintios capítulo 12. 1 al 11. Y 28. Al 31. Capítulo 14. 1 al 37. Analicemos ahora cuál es la enseñanza de esos pasajes del apóstol Saulo. Y comprenderemos cómo las iglesias pentecostales y carismáticas han pervertido y falsificado esa enseñanza apostólica. Y de esta manera esos falsos maestros pentecostales, utilizados por el padre de la mentira, ha conseguido engañar a cientos de millones de personas, totalmente ignorantes de la verdadera doctrina dada por Yahshua y sus apóstoles. Primero Saulo dijo que hay diferentes dones para la edificación del cuerpo del Masiaj que es su asamblea. Saulo da una lista de esos dones: profecía, servicio, enseñar, exhortar, repartir, presidir, hacer misericordia. Todas estas funciones se edifican en el cuerpo del Masiaj y cada miembro puede tener uno o varios de estos dones. Segundo, en la primera carta a los Corintios capítulo 12 y 14. Saulo se extendió aún más en este tema de los dones del Ruaj. Saulo dijo que no debemos estar en la ignorancia sobre los dones del Ruaj. Pero desgraciadamente la ignorancia más vil de estos dones, y extendida por la cristiandad apóstata, especialmente dentro de las iglesias pentecostales y carismáticas, las cuales pervierten y falsifican estos dones del Ruaj. Tercero, Saulo hizo una clara diferencia entre dones, ministerios y operaciones. Y todo ello procede de Yahweh, el Padre de Yahshua y el Ruaj Kadosh. Primera de Corintios 12. 4 a 6. Cuarto, la versión Reina Valera de 1960 traduce de forma confusa y engañosa el verso 7. Esa versión dice que a cada uno es dada la manifestación del Ruaj para provecho. Con esa traducción parece decir que los dones del Ruaj fueron dados para provecho o beneficio propio de uno mismo. Sin embargo, eso es falso, nada más lejos de la realidad. El resto de traducciones bíblicas lo traducen de esta manera o de forma parecida: a cada uno se le da una manifestación especial del Ruaj para el bien de los demás. Biblia Nueva Versión Internacional. Los dones del Ruaj no fueron dados jamás para la edificación de uno mismo, sino para el bien de los demás, concretamente el don de lenguas, y jamás fue dado para la edificación de uno mismo ni de la congregación tampoco, sino que el don de lenguas fue utilizado como señala a los incrédulos. Primera de Corintios 14, 22. Esto lo explicaré más adelante, y es algo asombroso ya que pulverizó a la doctrina falsa pentecostal, la cual enseña que el don de lenguas es para la edificación de los creyentes. Ni siquiera los pentecostales y carismáticos hablan el verdadero don de lenguas. Ellos sencillamente están utilizando un falso don de lenguas, una jerga canal diabólica que no tiene que ver nada con el verdadero don de lenguas o idiomas, como demostraré después. Quinto, en Primera de Corintios 12, 9, Saulo menciona uno de los dones del Ruaj, mal traducido espíritu. Son los dones de sanidades. Este es uno de los dones falsificados por Satanás dentro de las iglesias pentecostales y carismáticas. Miles de falsos pastores y falsos evangelistas afirman tener el don de sanidad. Pero es mentira, ellos no curan milagrosamente a nadie, como Yahshua y sus apóstoles lo hacían. Por ejemplo, Yahshua y sus apóstoles tenían el don de sanidad. Ellos curaban con el poder de Yahweh, haciendo que los cojos andaran, los ciegos vieran, los leprosos fueran limpiados, los muertos resucitaran, etc. Se ven estos milagros de sanidad en los cultos o campañas pentecostales y carismáticas. De ninguna manera ninguno de esos impostores que se hacen pasar por ministros del Masiaj pueden curar como lo hacía Yahshua y sus apóstoles. Lo que vemos en esos cultos pentecostales son sencillamente grotescas y diabólicas imitaciones satánicas del don de sanidades. Y para muestra un botón aquí un video de un típico culto pentecostal. Aquí un video de un típico culto pentecostal.
el milagro completo. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí, En este video vemos al evangelista pentecostal haciendo un burdo fraude de una supuesta curación de una mujer hacia un engaño, que es fácil realizar. Aparentemente la joven tiene un brazo más corto que el otro y seguidamente los dos se ponen iguales. Estos engaños satánicos lo puede realizar cualquier persona. Estire usted los brazos para adelante y ponga un más corto que otro y seguidamente usted los pone iguales. Pues este tipo de falsas sanidades y engaños que practican sus emisarios de Satanás que se hacen pasar por ministros de Yahshua. Viendo esto no es extraño que Yahshua dijera estas palabras refiriéndose a los falsos ministros pentecostales y carismáticos. No todo el que me diga amo, amo entrará en el reino del Shamayín o mal traducido cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el Shamayín. Muchos me dirán en aquel día amo, amo no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé. Nunca les conocí apartados de mí hacedores de maldad. Mateo 7, 21 al 23 a quienes se estaba refiriendo Yahshua en ese pasaje impresionante. Observe que Yahshua no estaba hablando de personas ateas, ni tampoco personas de religiones paganas, sino de personas que decían ser seguidores del Mesías mal traducidos como cristianos. Estos impostores llaman a Yahshua amo. Mal traducido Señor, dicen profetizar en nombre de Yahshua, aparentemente expulsar demonios en nombre de Yahshua, y aparentemente hacen muchos milagros. Pero mira la respuesta que les da Yahshua. Nunca les conocí, apartados de mí hacedores de maldad, es decir Yahshua jamás los consideró discípulos suyos. Y además ellos decían ser pentecostales y carismáticos ya que son precisamente estos ministros pentecostales los que dicen hacer todas esas cosas en sus cultos. Sin embargo son hacedores de maldad, ellos practican la mentira y el fraude, además de engañar a otros muchos con sus falsas doctrinas y por eso es que Yahshua los apartara de su lado. Y los enviara a un lugar que se merece al fuego eterno, para su extinción total por falsos y embusteros. Mateo 25. 41 al 46. Sexto. En 1 de Corintios 12. 10 Paulo menciona otro dos dones del Ruach Kadosh. De diversos géneros de lenguas y de interpretación de esas lenguas, hablemos de estos dos dones para que usted sepa cómo Satanás los ha falsificado dentro de las iglesias pentecostales y carismáticos. ¿Qué era el don de lenguas? Los falsos pastores pentecostales pretenden hacernos creer que el don de lenguas es la jerga que ellos suelen hablar en sus cultos. Algo parecido a este trabalenguas. Arranca la calazaba de rebasabada alquidaba casa hadida arribadaba etcétera etcétera. Ese falso don de lenguas lo podrá oír usted de cualquier pastor evangelista pentecostal. Que en sus cultos se las esté dando de espiritual. La pregunta es ¿eso el verdadero don de lenguas? De ninguna manera eso es sencillamente una falsificación satánica. Del verdadero don de lenguas y que todos esos falsos ministros del Mesías utilizan. Para aparentar una espiritualidad que de ninguna manera tienen, simplemente lo hacen porque lo aprendieron de sus superiores y para impresionar a los ingenuos e ignorantes. Que les creen aparentando que están llenos del Ruach Kadosh. Veamos cuál es el verdadero don de lenguas. Si usted quiere saber cuál es el verdadero don de lenguas o idiomas simplemente ha de leer Hechos capítulos 1 y 2. Veamos los siguientes pasajes, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. La cual les dijo oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes ciertamente serán bautizados con el Ruach HaKadosh. Dentro de no muchos días. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Ruach HaKadosh. Y me seréis testigos en Jerusalén en toda Yahudá o mal traducida como Judá. En Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del Shamayín un estruendo como de un viento recio, que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.
Y fueron todos llenos del Ruach HaKadosh. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Ruach les daba que hablase. Moran entonces en Jerusalén Yahuditas, varones piadosos de todas las naciones bajo el Shamayín. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: Mirar, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua a la que hemos nacido? Atos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, y en Asia, en Frigia y Panfilia, y en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto yauditas como proselitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Yahweh. Hechos capítulo 1 versos 4, 5 y 8. Capítulo 2 versos 1 al 11. Observe bien ese pasaje que Yahshua les dijo a sus apóstoles. Se quedarán en Jerusalén esperando la promesa del Padre. Y que Yahshua también les prometió. Esa promesa de Yahweh y del Mesías era sencillamente que sus apóstoles habrían de ser bautizados con el Ruach HaKadosh. Es decir, con el poder de Yahweh, el cual les daría para dar testimonio. Esa promesa se cumplió el día de Pentecostés en Jerusalén. Entonces los apóstoles fueron llenos del Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar en otras lenguas. Es decir, tuvieron el don de lenguas. ¿Y qué lenguas eran esas? Observe que los apóstoles no se pusieron a proferir la lengua de trabalenguas que los pentecostales suele hablar en sus cultos. Ellos no se pusieron a decir rababasada al revés allá. Si los apóstoles se hubieran puesto a proferir esas herejías, seguro que nadie les había entendido lo que decían, sino que habrían hecho un total ridículo. Sin embargo, el texto bíblico dice bien clarito que ellos se pusieron a hablar en idiomas de otros países. Y cada uno de los que estaban en Jerusalén les oían hablar su propio idioma. Incluso se cita en las regiones donde se hablaban esas lenguas o idiomas: partos, medos, elamitas, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia y Egipto, regiones de África y romanos, todos los oían en su propia lengua. Por consiguiente, lo que hablan los falsos ministros pentecostales y carismáticos no es el verdadero don de lenguas o idiomas, sino sencillamente una imitación satánica del verdadero don de lenguas. Estos falsos ministros del Mashiach suelen responder este argumento diciendo que lo que ellos hablan son otro tipo de lenguas, las lenguas angelicales mencionadas por Paulo en 1 de Corintios 13. Pero esa respuesta que dan esos engañadores solo puede ser creída por personas con muy poca materia gris y nulo conocimiento bíblico, ya que no existe ni un solo pasaje en la Biblia donde los ángeles hablan de esa manera. Yo reto a cualquiera de esos pentecostales a que saquen un solo pasaje donde un ángel hable de esta manera. Rebasada la vasalla de sobresalla de mesa ya. Cada vez que en la Biblia se menciona que ángeles hablando con seres humanos, siempre ellos utilizan el lenguaje humano de las personas a las que están hablando. Y respecto a ese argumento de que hay dos tipos de don de lenguas, eso es una burda mentira, ya que el Nuevo Testamento solo menciona un tipo de don de lenguas. El don de lenguas mencionado en Hechos 2 es el mismo don de lenguas mencionado en 1 de Corintios. La palabra griega que se utiliza es la misma, glosa, que significa lengua o idioma. Séptimo. Los falsos ministros pentecostales enseñan que si uno quiere ser un cristiano espiritual ha de buscar el bautismo en el Ruach HaKodesh. Y seguidamente hablar ese tipo de jerga pentecostal, que ellos hacen pasar por el don de lenguas. Eso es una burda mentira cristiana. ¿Por qué? Porque la escritura no existe ni un solo pasaje donde se dice que los seguidores de Yahushua hemos de buscar el bautismo en el Ruach HaKodesh como segunda experiencia. El apóstol Pablo dijo bien claro que todos los seguidores de Yahshua ya hemos sido bautizados por el mismo Ruach en el cuerpo de Mashiach. 1 de Corintios 12, 13, porque por un solo Ruach, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean yahuditas o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Ruach. Observe que el texto dice que todos hemos sido bautizados por el Ruach HaKadosh, dentro del cuerpo de Mashiach, que es su asamblea, o mal traducido como iglesia.
Por lo tanto el bautismo por el Ruach HaKodesh es algo que ya tiene todos los verdaderos segudires del Mashiach, que pertenecen al cuerpo del Mashiach que es su asamblea. Y respecto a que para ser cristiano espiritual hemos de hablar en lenguas, eso es otra burda mentira, porque el apóstol Pablo dijo bien claro que no todos los que forman parte del cuerpo del Mashiach tienen el don de lenguas. Este don de lenguas solamente lo practicaron algunos en la época apostólica como señal para Israel incrédulo, no para los creyentes, y ya hemos visto que ese don de lenguas era el don de idiomas, y no la jerga diabólica que hablan los pentecostales en sus cultos. Leamos las palabras de Saulo: y aún nos puso Yahweh en la asamblea. Primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros. Después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas. Son todos apóstoles. Son todos profetas. Todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Primera de Corintios 12, 28 al 30. La respuesta a cada una de esas preguntas es no todos los cristianos tienen el don de lenguas. Por lo tanto, esta doctrina pentecostal de que todos los seguidores del Maestro que debemos de tener el don de lenguas como señal de que uno está lleno del Ruach HaKodesh es una burda mentira. El don de lenguas solo tenían algunos en la asamblea primitiva, con el fin de hacer señal para los incrédulos, no para los creyentes. Primera de Corintios 14, 22. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos sino a los creyentes. Observe bien que Saulo no dijo jamás que las lenguas fueran para la edificación de los creyentes o de la asamblea o iglesia. Es la profecía, el don de profecía, lo que sí edifica a la asamblea. Pero no el don de lenguas, ni mucho menos la falsa jerga que los pentecostales hablan en sus cultos. Ese falso don de lenguas de ninguna manera edifica a la iglesia, al contrario la corrompe. Sin embargo, el don de profecía sí que edifica a los creyentes. Hasta que Yahshua regrese en toda su cabod, mal traducido como gloria. Pues bien, veamos en qué consiste ese don de profecía tan importante para los seguidores o creyentes: seguir el amor y procurar los dones del Ruach, pero sobre todo que profeticen, porque el que habla lenguas no habla a los hombres sino a Yahweh. Pues nadie le entiende, aunque por el Ruach habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, pero el que habla lengua extraña a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica la asamblea. Así que quisiera que todos ustedes hablaran lenguas, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la asamblea reciba edificación. Primera de Corintios 14. 1 al 5. Analicemos esas palabras de Saulo, las cuales son pervertidas por los falsos maestros pentecostales. 1. Saulo dijo que tenemos que seguir el ahava o amor, como mal tradujeron, y procurar los dones del Ruach. Pero sobre todo el don de profecía. ¿Por qué el don de profecía? Porque los que practican este don del Ruach están hablando a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y por tanto están edificando la congregación del Mashiach. Este es un don de profecía, obviamente, que aún sigue existiendo dentro de la congregación del Mashiach. Pues la congregación de Yahweh aún está siendo edificada en la emuná o fe, como mal traducido conocemos. Incluso los dos testigos del Apocalipsis 11 también profetizarán durante 1260 días. Es decir, ellos serán profetas de Yahweh. Apocalipsis 11. 3. Y por tanto edificarán la congregación del Mashiach, para que esté preparada cuando su Mashiach regrese en toda su cabod. Estos dos futuros profetas de Yahweh edificarán a los verdaderos seguidores de Yahshua y su congregación, con las benditas promesas de cabod cuando Yahshua regrese, consagrando así a los verdaderos seguidores, que estarán pasando por la tribulación o la persecución de la bestia durante ese tiempo de Apocalipsis 13, 7 al 10. 2. Los falsos maestros de pentecostales siempre quitan los versos 2, 4 y 5 para justificar el falso idioma que ellos hablan del don de lenguas. Esos falsos maestros sencillamente están pervirtiendo esas palabras de Saulo. Lo que dijo es lo siguiente: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Yahweh. Pues nadie le entiende, aunque por el Ruach habla misterios.
El que hablan en lengua extraña, asimismo se edifica. Quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, que estaba diciendo Saulo con esas palabras. Saulo de ninguna manera estaba elogiando a los miembros de esa congregación de Corinto, al contrario les estaba censurando y educando. Saulo les dijo que esos de Corintios no estaban utilizando correctamente el don de lenguas, pues ellos no estaban hablando a los hombres sino a Yahweh. Y por tanto nadie les entendía. Por lo tanto ese no era el propósito del don de lenguas, que es un don del Ruach por medio del cual habla misterios. Esto no tiene que ver absolutamente nada con el falso don de lengua que es practicado por los pentecostales. Saulo dijo que el que hablaba en lenguas extrañas a sí mismo se edificaba. Y ese no era el propósito del don de lenguas, ya que este don de lenguas era para enseñar solamente a los incrédulos, no a los creyentes. Los corintios estaban pervirtiendo el propósito del don de lenguas. Saulo deseaba que todos esos creyentes de Corinto hablaran en lenguas. Obviamente el verdadero don de lenguas, como el mencionado en Hechos 2, era para señalar a los incrédulos, y no el falso don de lenguas que hablan los pentecostales. Sería completamente ridículo y diabólico que Saulo dijera que deseaba que todos los creyentes hablaran en esta manera. Rebasaba aquel abataba que me sobremesarabasaba. Los que prefieren esa falsa lengua sencillamente han sido engañados por Satanás, y luego encima estos pentecostales se creen los creyentes más espirituales de todos, por proferir esas jergas en sus cultos, afirmando que están llenos del Ruach HaKodesh. Despierten, pentecostales, y arrepiéntanse. Octavo, Saulo dijo a lo siguiente: así también ustedes que anhelan los dones Ruach, procura abundar en ellos para edificación de la congregación. Por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi Ruach ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento; cantaré con el Ruach, pero cantaré también con el entendimiento. Primera de Corintios 14. 12 al 15. Observen, el apóstol Pablo dijo bien claro que los dones del Ruach son para la edificación de la asamblea, no para la edificación egoísta de uno mismo. Yahweh jamás dio un don para la edificación de uno mismo, sino para la edificación de la congregación. Si un don del Ruach no edifica a otros creyentes, entonces no procede de Yahweh. La pregunta es ahora: ¿edifica a la iglesia el idioma, ese falso trabalenguas que los pentecostales hablan en sus cultos, y que ellos hacen pasar por el don de lenguas? De ninguna manera. Esas expresiones no edifican a la congregación, al contrario la dividen, la confunde, la ensucia. Nadie en su sano juicio puede decir que estas expresiones edifican a la congregación. Escuchen. Rebasaban alquilaba Casahar y vaya bárbara de la Basaya. Solo un engañado por Satanás puede decir que eso edifica a un creyente. Fíjese bien, Saulo dijo a los creyentes de Corinto que el que habla en lengua o idioma extraño, es decir, de otros países, pida poder interpretarla. Esto jamás ocurre en las iglesias pentecostales carismáticas. Los que dicen hablar en lenguas jamás los interpretan, sino que sencillamente prefieren una jerga que no sirve absolutamente de nada. Saulo seguidamente menciona orar en lengua desconocida, es decir, orar en otro idioma humano diferente, y que no tiene nada que ver con el falso don de lenguas que practican los pentecostales. Aquellos creyentes de Corinto que oraban en idiomas diferentes, era su Ruach quien oraba, pero su entendimiento quedaba sin fruto, es decir, ellos no entendían lo que decía por la sencilla razón de que no había nadie en la asamblea que interpretara esa lengua o idioma de otros países. Repito, esto no tiene que ver nada con el falso don de lenguas que hablan los pentecostales. Noveno, Saulo dijo a lo siguiente: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o no más 3. Y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la asamblea, y hable para sí mismo y para Yahweh. Primera de Corintios 14, 27 y 28. Observe bien, pues eso que dijo Saulo es todo lo contrario de lo que sucede en los cultos pentecostales. Saulo dijo a los creyentes de Corinto que si alguno hablaba en lenguas extrañas, es decir, en otro idioma, sea esto por 2 o no más 3 y por turno. Y otro intérprete, y si no hay intérprete, que calle en la congregación. Ahora bien, los cultos pentecostales y carismáticos no hacen el mínimo caso de estas palabras de Saulo.
Si usted acude de visita a un culto pentecostal, lo que verás es que el pastor o la pastora o algunos de los miembros de esta secta se pondrán en medio del culto a hablar en esa jerga falsa que hacen pasar por el don de lenguas. Y nadie interpreta las lenguas. Al contrario, en lugar de callarse la iglesia tal como dijo Saulo, ellos siguen profiriendo esas jergas diabólicas que no edifican a nadie sino solo el ego de esos falsos religiosos que se hacen pasar por ministros del Mashiach. Saulo dijo a lo siguiente: vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice, y si quieren aprender algo pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de ustedes la palabra de Yahweh? ¿O solo a ustedes ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandatos del amo. Primera de Corintios 14. 34 al 37. Para terminar este video veamos lo que dijo Saulo en esas palabras. Yo visité una iglesia pentecostal de vez en cuando como observador. Obviamente, pues bien, resulta que además de existir un pastor y una pastora la cual habla y enseña en esa congregación. Esto es todo lo contrario de lo que dijo el Yahshua. Por medio del apóstol Saulo. El apóstol fue bien claro: las mujeres callen en las congregaciones. Y tienen que estar sujetas al varón. Sin embargo, en las iglesias pentecostales como la que yo visito, es muy frecuente ver a pastoras en la congregación, enseñando multitud de mentiras doctrinales, algo completamente contrario a las escrituras. Y para terminar, Saulo dijo que esas palabras que les escribió a la congregación de Corinto eran mandatos de Yahweh. En la palabra de Yahweh, sin embargo, en los cultos o sectas pentecostales y carismáticos no se hace caso de esos mandatos de Yahweh. No se guarda su palabra, sino que se desprecia, como he demostrado en este video. En fin, para todos aquellos que vean este video y sean pentecostales y carismáticos, les digo que salgan cuanto antes de este tipo de sectas apóstatas, controladas por el diablo, y al mismo tiempo este video servirá para que otros muchos que se sienten atraídos por las iglesias pentecostales y carismáticas no se dejen engañar por esos falsos ministros del Mesías, que lo único que pretenden es ir a cuerpo de rey a costa del trabajo y del dinero que los miembros de estas sectas les dan. Hasta el próximo video. Se despide su siervo Sergio Venegas, porque Gila, o congregación, el atrio de la casa de Yahweh. Shalom, amados, esto es con Ahava, amor. Por eso el Ruach de Papa Yahweh nos advierte y previene. Shalom Urajot.